Encuentro sobrenatural, niño de 4 años manifiesta lengua celestial y revela profecía de IVINA en un pequeño pueblo de México, el eco de las campanas retumbaba entre las montañas, mientras las casas de adobe se bañaban en el dorado de la tarde. En una de ellas, un niño de ojos brillantes, Juanito, de solo 4 años, comenzaba a hacer lo que parecía imposible, hablaba en un lenguaje que nadie había escuchado antes, un idioma celestial que llenaba el aire de misterio y milagro. Esa tarde, mientras su familia se arrodillaba en el suelo, un aura resplandeciente lo rodeaba, reflejando la fe pura que cultivaba. Las palabras no eran de este mundo, eran melodiosas y llenas de amor divino, como si el cielo mismo se estuviera comunicando a través de él. Cuando su madre escuchó aquellas sílabas mágicas, su corazón se detuvo. «Juanito, ¿qué dices?», preguntó, envuelta en una mezcla de temor y asombro. Él sonríe, inocente, como si jugara con el viento. Sin saberlo, había despertado un torrente de fe en su comunidad. La noticia se esparció rápidamente, cargada de asombro e incredulidad. Algunas familias se acercaron a su casa con la esperanza de escuchar esas palabras que prometían algo más grande, mientras que otros, recelosos, se preguntaban si todo era un engaño. ¿Podía realmente un niño tan pequeño ser un mensajero de Dios? Las dudas se desvanecieron rápidamente cuando una enfermedad empezó a cernirse sobre el pueblo, un manto oscuro que afectaba sobre todo a los más vulnerables. La desesperación se adueñó de los corazones, hasta que un día, durante una reunión de oración en la iglesia, Juanito, con la sinceridad que solo un niño podría tener, pronunció una profecía: un camino de reconciliación nos llevará a la luz. Todos quedaron en silencio. Esas palabras, cargadas de significado, golpearon como el viento empujando las puertas del alma. El padre Ramón, líder espiritual venerado, decidió actuar. Organizó una jornada de oración colectiva en la iglesia, donde la comunidad se reunió, cada rostro reflejando esperanzas y temores. La atmósfera era eléctrica, como si el cielo mismo se inclinara para escuchar. En ese momento de fervor, mientras todos clamaban en unidad, comenzaron a ocurrir milagros increíbles. Una mujer que había estado enferma por años se levantó, sus ojos brillando con vida. Un niño, ciego de nacimiento, comenzó a ver los rostros incrédulos a su alrededor. Las lágrimas de alegría fluían libremente, y un grito de alabanza emergió desde lo más profundo de sus corazones. Aquello era una obra divina, una transformación palpable que resonaba en cada rincón del pueblo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras todos celebraban, el pequeño Juanito miró hacia el cielo, sus ojos reflejaban una seriedad que provocaba tranquilidad y a la vez inquietud. Todos comenzaron a preguntarse, en sus corazones palpitantes, ¿qué más nos tiene que revelar este niño tan especial? La atmósfera se llenó nuevamente de murmullos, el futuro parecía brillar con posibilidades que escapan a la comprensión humana. La historia de Juanito apenas comenzaba, y una nueva pregunta flotaba en el aire: ¿podría ser él el portador de más mensajes divinos? La comunidad, ahora unida por la fe, se preparaba para lo que vendría, un auténtico viaje hacia lo desconocido. Mientras el pueblo se envolvía en una nube de esperanza, cada rincón parecía vibrar con la magia de lo sagrado. Las noches se llenaban de oraciones fervientes y cánticos celestiales, la fe unía a las familias como nunca antes. Y en medio de todo ese fervor, Juanito se encontraba en el centro, su risa inocente contrastaba con la profundidad de su nuevo rol como profeta. Un día, mientras el sol se ponía sobre las montañas, los vecinos se reunieron nuevamente en la plaza del pueblo. El padre Ramón, con su voz grave y serena, animó a todos a abrir sus corazones para escuchar lo que Dios deseaba continuar revelando a través del niño. Las expectativas estaban al borde, y Juanito, con sus manos pequeñas levantadas al cielo, empezó a hablar en ese lenguaje divino, un sonido que tejía un puente entre la tierra y el cielo.
Dios nos llama a ser luz, dijo, mientras sus ojitos empezaban a brillar. No tengan miedo, la luz ya está aquí. Solo el amor puede curar. Cada palabra penetraba en el alma de quienes escuchaban. Las emociones brotaban en forma de lágrimas y sonrisas, las dudas se desvanecían como la niebla ante la luz del amanecer. Aquella claridad en el mensaje llenaba los corazones de un amor renovado, pero no todo era perfecto y sencillo. A la distancia, sombras comenzaron a dibujarse, y un grupo de personas escépticas, que no podían aceptar lo que veían, se reunieron para cuestionar el fenómeno de Juanito. Ellos mencionaban, casi en un susurro, es solo un niño, ¿cómo puede él tener respuestas? La semilla de la duda ya estaba sembrada, y el peligro de la división acechaba a la comunidad. Una tarde, mientras la gente volvía a congregarse, una mujer mayor, doña Cleotilde, que había sido la primera en experimentar la sanación, se levantó ante todos. Debemos ser cuidadosos, dijo con voz temblorosa. El enemigo siempre acecha donde hay luz. Si nuestros corazones se llenan de temor, corremos el riesgo de perder esta bendición. Ella, valiente, había derrotado el miedo con su fe, y su advertencia resonó en cada uno de ellos. Todos escucharon con atención. La presencia divina parecía más palpable que nunca, pues incluso el viento giraba suavemente alrededor de Juanito mientras él continuaba hablando, quizás sin darse cuenta de la carga que llevaba. La reconciliación lleva luz al corazón, y el amor puede vencer cualquier sombra, repitió él, su voz inocente era como un eco celestial. Después de aquella reunión, el padre Ramón se sintió inquieto. Caminaba por el pueblo, hablando con los fieles, se preguntaba cómo podría mantener esa chispa de unidad. El clima estaba cambiando, y no solo del frío que traía el viento. Necesitaban confrontar la incredulidad que ya comenzaba a esparcirse como un virus, y rápidamente, finalmente, una noche, decidió reunir a los líderes del pueblo para un momento de oración intensa. La atmósfera se sentía pesada, cargada de expectativas pero también de incertidumbre. ¿Cómo podremos avanzar juntos?, preguntó el padre, si las dudas empiezan a ganar espacio en nuestros corazones. La sombra del escepticismo amenazaba el futuro que Juanito había puesto de manifiesto, y sus palabras comenzaron a resonar en la mente de todos. Así, una pregunta vital flotaba en la sala: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar uno por su fe? Mientras tanto, Juanito, ajeno a la preocupación, seguía cargando con la esperanza del pueblo en su pequeño corazón. ¿Sería suficiente la fe de una niñez pura para derribar las murallas del miedo y la división? Esto apenas comenzaba, la verdadera prueba del espíritu estaba por llegar. La mañana siguiente despertó con un aire de inquietud. Las aves cantaban, pero algo en el ambiente daba un leve escalofrío. Mientras el pueblo comenzaba su rutina, la figura de Juanito, pequeña y brillante, se erguía en el centro de la plaza. La gente murmullaba entre sí, algunas miradas llenas de fe y otras cargadas de duda. El padre Ramón llegó pronto, decidido a enfrentar la situación. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia el grupo. Hermanos, hemos experimentado un milagro entre nosotros, pero debemos ser claros. Nuestra fe es un fuego, y todo fuego necesita ser avivado para no extinguirse. Su voz resonó fuerte, pero el eco de la incredulidad aún era palpable. Juanito, al ver la preocupación en los rostros adultos, frunció el ceño, su inocente mente intentando comprender la tensión. Sin embargo, cuando sus pequeños pies se movieron hacia el centro, la plaza pareció cobrar vida. «Yo puedo ayudar», exclamó, levantando una mano, como si el poder divino fluyera a través de él. La multitud se aquietó. Había una magia en el aire, una sensación de que el cielo estaba a punto de abrirse. Juanito cerró los ojos y comenzó a murmurar en un idioma que nadie entendía, pero que todos sentían en el fondo de sus almas. Era como un canto de alabanza que resonaba más allá de las palabras, cada sílaba una nota de esperanza. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de doña Cleotilde, que se encontraba al frente. «Escucho la verdad», susurró con su voz temblorosa. «Se siente como el abrazo de Dios». Una ola de emoción recorrió a los presentes, quienes comenzaron a unirse en esa misma sintonía. El amor y la unidad parecían entrelazarse, creando un espacio sagrado en ese momento efímero. Sin embargo, desde la sombra de la plaza, un grupo de escépticos comenzaba a hacer ruido.
Es solo un niño. Gritó uno de ellos, enojado. No podemos seguir a ciegas. ¿Qué saben niños sobre Dios? El murmullo del escepticismo comenzó a extenderse como un veneno entre aquellos que eran susceptibles. El padre Ramón sintió como su corazón se contraía. Juanito, dijo, ¿puedes compartir algo más que nos una? El niño abrió los ojos, brillando intensamente. La luz no se apaga. No hay sombra que pueda detenerla cuando hay amor, dijo, con una claridad que asombraba. Cada palabra caía como gotas de lluvia sobre corazones secos, llenando de vida cada rincón. Las manos comenzaron a levantarse, una respuesta de todos aquellos que se habían sentido tocados por el mensaje divino. Pero la división estaba surgiendo, y el padre Ramón sabía que, sin una intervención, el caos podría prevalecer. Sabía que el verdadero reto no era solo la fe de Juanito, sino el amor de cada miembro de la comunidad. En ese instante, la plaza se llenó de murmullos. ¿Cómo podemos mantener esta unidad?, preguntó un joven. ¿Qué haremos cuando la duda vuelva a visitarnos?, dijo otro, con la voz quebrantada. El padre Ramón los miró a los ojos y comprendió que la respuesta estaba en cada uno de ellos. Debemos construir juntos, porque la fe crece al ser compartida. ¿Estamos dispuestos a luchar juntos por esta luz? Cada corazón comenzó a palpitar más fuerte. Las manos de los fieles se entrelazaron, creando una red de compromiso y amor. Juanito observaba, la confusión en su rostro se transformó en una sonrisa que iluminó la plaza. Pero el eco de la duda aún resonaba, y las noches se acercaban, trayendo consigo un manto de incertidumbre. ¿Cómo enfrentarían la tormenta que acechaba? ¿Lograrían resistir las embestidas del enemigo que se aproximaba? Los ojos de todos estaban fijos en la figura de Juanito, el niño que había traído luz, pero ahora también había un desafío. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, un nuevo misterio se acercaba, la posibilidad de que la fe infantil se enfrentara a las sombras de la vida adulta. ¿Qué sucederá cuando la fe choca con el escepticismo? La verdadera batalla estaba por comenzar. El murmullo en la plaza crecía, como si los corazones de la gente estuvieran en un instante a punto de estallar. Las dudas flotaban en el aire, ligeras como el viento, pero cargadas de un peso que amenazaba con aplastar la fe que Juanito había comenzado a encender. El padre Ramón se puso en pie, decidido a no dejar que el miedo se apoderara de ellos. Queridos hermanos, comenzó con voz firme, la duda puede nublar nuestra visión, pero la fe ilumina hasta el más oscuro rincón del alma. Hoy, aquí, hemos visto algo extraordinario a través de los ojos de un niño. Tenemos la oportunidad de unirnos en este momento y permitir que la luz brille más fuerte que cualquier sombra. Las miradas cambiaron. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza. Recordemos el milagro en nuestras propias vidas. ¿No han sentido alguna vez la presencia de Dios fluyendo en su ser? Eso es lo que Juanito nos recuerda hoy. En ese instante, la plaza pareció temblar. El cielo se tornó gris, pero la luz que emanaba del niño era tan intensa que algunos empezaron a cubrirse los ojos, no por el brillo, sino porque sabían que había algo sagrado en el aire. Juanito alzó su voz nuevamente. Hay un abrazo que nos cubre, dijo, y aunque a veces parezca que estamos solos, nunca lo estamos. Dios está aquí. Su pequeño cuerpo irradiaba confianza y amor. Su mensaje atravesó las murallas de desconfianza que comenzaban a levantarse. Doña Clotilde, aún con lágrimas brillantes en sus mejillas, exclamó, eso es. Aquí no estamos solos, nunca lo hemos estado. Las palabras calaron hondo y resonaron entre la multitud como un eco de esperanza. Sin embargo, el grupo de escépticos, aún a la sombra, continuaba armando alboroto y gritando. ¿Cómo puedes creerle a un niño? Dios no se manifiesta a través de pequeños. Las voces se alzaban y la tensión crecía como una tormenta aguerrida. El padre Ramón, consciente de que el momento se volvía cada vez más crítico, se dirigió hacia ellos. No se trata de quien habla, sino del mensaje que se da. Los niños ven el mundo desde una perspectiva pura, sin filtro de dudas ni escepticismos. A veces, son ellos quienes nos enseñan lecciones que ignoramos. Al escuchar al padre, algunos comenzaron a cuestionar sus propios corazones. ¿Acaso la fe podía brotar en la simplicidad?
¿podía la verdad ser revelada a través de alguien tan joven? Un silencio profundo se abatió sobre la plaza, interrumpido solo por el canto suave de un pájaro que alzó el vuelo. Las nubes comenzaron a dispersarse. Un rayo de luz cruzó el cielo gris, iluminando a Juanito, quien se encontraba en el centro de aquella lucha espiritual. Una suave brisa movió su cabello y pareció susurrar secretos divinos en medio de la multitud. La atmósfera cambió y el aire se llenó de un aroma fresco, como si el mismo cielo se estuviera uniendo a su alabanza. ¿Y si la duda no es más que una sombra de la verdadera fe que debemos cultivar? Dijo un joven, rompiendo el silencio. ¿Qué pasaría si empezamos a ver lo extraordinario en las cosas pequeñas? La comunidad comenzó a murmurar entre ellos, cada alma conectando en ese momento. Las manos de los escépticos se movieron a la defensiva, pero otros brazos se alzaron para ofrecer apoyo. La verdad empezaba a brotar a través de ellos como agua fresca. Debemos aferrarnos a esta luz, dijo el padre Ramón, su voz más fuerte que nunca. Crea un espacio donde no haya lugar para la duda, sino para la fe viva. En este momento, juntas nuestras voces elevemos una oración. Pero justo en ese momento, el cielo se oscureció nuevamente, y un trueno resonó, el desafío de la tormenta parecía conjurarse. La plaza se sintió más tensa, como si el espíritu maligno acechara, esperando el instante perfecto para atacar. ¿Estamos preparados para el tremor que viene? Preguntó el padre, mirando a los ojos de cada uno de esos fieles, con el peso del desafío pesado en su pecho. La unidad estaba allí, pero, ¿bastaría para afrontar el reto venidero? La noche aún era joven, y la intención divina aún estaba esperando. Desde las sombras, una figura comenzó a moverse, un destello de peligro se acercaba. ¿Sería la fe lo suficientemente fuerte para resistir? Los corazones temblaban, pero el amor y la esperanza estaban por comenzar su lucha más grande. ¿Qué revelaciones traería la oscuridad que se aproximaba? La tensión en la plaza se hizo palpable, como si todos, en conjunto, contuvieran el aliento ante lo que estaba por venir. Las nubes negras se arremolinaban en el cielo, pero dentro de cada uno de los presentes comenzaron a surgir chispas de esperanza. Los ojos de Juanito brillaban con un fulgor que trascendía su corta edad. Él no era solo un niño, era un canal, un portavoz de algo que sus corazones apenas comenzaban a comprender. Escuchen, dijo Juanito, su voz clara como la campana que retumbó en el aire. Dios nos está hablando, y hay un mensaje para cada uno de ustedes. Las palabras flotaban, envolviendo a la multitud en un abrazo cálido e indiscutible. Mientras Juanito continuaba, la figura en la sombra se acercaba sigilosamente. Los escépticos, que antes habían gritado en contra, ahora miraban boquiabiertos. Cada palabra del niño se sentía como una flecha que penetraba la muralla de sus corazones endurecidos. Él nos abraza con amor. Todo lo que hay que hacer es abrirnos a él. El padre Ramón sentía que cada palabra era un desafío a su fe, y al mismo tiempo, un aliento en la tormenta. Sigue hablando, pequeño, exclamó, haciendo un esfuerzo por animar al niño, mientras su propia fe se convertía en una luz que iluminaba el camino frente a ellos. Una ráfaga de viento rodeó a Juanito, y en ese instante, su voz se transformó, resonando en un tono que parecía venir de más allá de esta era. «Basta», gritó, y todos sintieron un escalofrío recorrer su columna. Las almas temerosas deben levantarse, han estado dormidas, pero su despertar es inminente. El cielo tronó de nuevo, pero esta vez sonaba menos como una advertencia y más como un llamado. La figura oscura se quedó paralizada, incapaz de avanzar ante la pureza de la declaración hecha por Juanito. Sus ojos, que antes transmitían escepticismo, ahora miraban llenos de asombro. «Yo veré lo que está por venir», continuó el niño, su voz resonando como un eco sagrado. «Los días oscuros se encuentran a la vuelta de la esquina, pero no teman. Porque aquellos que crean y se mantengan firmes, verán el camino. Dios está con nosotros, nunca solos». Con su rostro iluminado por la luz que ahora se filtraba entre las nubes, sus palabras se convirtieron en pequeñas llamas de fe encendidas en el corazón de muchos. Una ola de murmullos comenzó a surgir, gente en la plaza empezando a cruzar miradas de complicidad. En lo profundo de todo ese tumulto, la unidad empezó a renacer.
Justo en ese momento, la sombra finalmente se restringió y dio un paso al frente. Era un hombre de rostro severo, con ojos oscuros que reflejaban el desprecio. No hay verdad en este niño. ¿Vas a creerle a su fantasía? Su voz, grave y amenazante, retumbó, pero ya no llevaba la fuerza del principio. La luz de Juanito desafiaba la oscuridad que se aproximaba. El padre Ramón alzó la mano, no para callar al hombre, sino para atraer la atención de la multitud. Hermanos, no dejemos que la duda vuelva. El poder de la fe puede hacer callar cualquier voz de desconfianza. Juanito sonrió, y en ese instante, una conexión palpable se dio entre él y el padre Ramón. Era como si un pedazo de cielo se hubiera dejado caer sobre la plaza, llenándola de paz. La oscuridad que se acercaba titubeó y se detuvo, quizás sintiendo que su momento de influencia había pasado. El viento sopló una vez más, y las nubes comenzaron a desvanecerse mientras una luz espectacular descendía, iluminando a la comunidad. Juanito, con su mirada llena de sabiduría infantil y un amor inmenso, tomó una inhalación y preparó su corazón para lo que venía. Podía sentir que el verdadero reto aún aguardaba. El tiempo de las revelaciones está aquí. Prepárense, porque lo que Dios tiene planeado cambiará todo. ¿Pero qué significaba realmente eso? Las preguntas estallaban en el pecho de cada uno, llenos de emoción y expectativa. La oscuridad pudo haberse contenido por un momento, pero el desafío seguía presente, como un murmullo que tambaleaba entre las sombras. Así, la plaza se volvió un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, y en el aire se respiraba algo especial. Todos esperaban el siguiente paso en esta conversación sagrada, sin saber cómo cambiaría sus vidas para siempre. ¿La fe sería lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba por venir? La plaza vibraba con una energía palpable, como si el mismo aire contuviera un mensaje oculto, esperando ser descubierto. La incertidumbre bailaba al ritmo de la respiración de la multitud, cada corazón latía al unísono, lleno de expectación. El rostro de Juanito brillaba con una luz casi sobrenatural, y era evidente que la conexión entre él y el cielo se había hecho más fuerte. Dios está aquí, afirmó, su voz ahora suave pero firme. Un murmullo recorrió la multitud, anticipando lo que vendría. La figura oscura del hombre, cuyo rostro se había endurecido, retrocedió ligeramente. Las palabras de fe parecían transformarse en escudos, protegiendo a aquellos que tenían y deseaban creer. Mi gente, continuó Juanito, el tiempo de la verdad se acerca. Pronto se mostrarán los secretos ocultos en nuestros corazones. No temáis a lo desconocido, porque en lo profundo del desafío, se encuentra la oportunidad de conocer a Dios de una manera que nunca hemos imaginado. Sus ojos chispeaban con una pureza y un profundo entendimiento. De repente, el cielo, aún cargado de nubes, comenzó a aclararse mientras una luz dorada rodeaba la figura de Juanito, como si un rayo celestial lo iluminara. La multitud no podía apartar la vista. Algunos se arrodillaron, otros levantaron las manos en señal de adoración, y el padre Ramón sintió que una ola de poder lo envolvía. Era un momento sagrado, un instante de revelación que prometía transformación. Hoy, exclamó Juanito, serán libres de las cadenas que llevan puestas. Hoy se desatará el poder de la oración en sus manos. Uno por uno, se levantarán los que estaban caídos, y se restaurarán los sueños olvidados. Mi pueblo, estáis siendo llamados a una nueva vida. La multitud estalló en un clamor de esperanza, mientras los ecos de aquellas palabras resonaban en sus corazones, pero la sombra persiste. El hombre, luchando contra lo que parecía ser el temor, avanzó. Todo esto es un engaño. Serán decepcionados, no hay Dios que les salve. Su voz proyectaba un desafío, pero la luz que emanaba de Juanito solo se fortalecía. El murmullante clamor de la gente fue creciendo, emergiendo como un río de fe. Escuchen la voz de la esperanza, retumbó Juanito, esta vez con una energía renovada. Si solo creen, florecerán en medio de la tormenta. Dios quiere que abramos nuestros corazones, que dejemos que su luz entre. No podemos quedarnos en la oscuridad de nuestras dudas. La tristeza y el miedo comenzaron a disolverse en la plaza. Los escépticos, cautivos de su propia incredulidad, movían la cabeza, titubeantes.
Uno de ellos, una joven madre con lágrimas en los ojos, sintió como su carga se desvanecía. «Dame fe, Señor», murmuró. Juanito lo sabía. Había cuando el espíritu les tocaba, y eso estaba sucediendo ahora. La atmósfera se cargó de un éxtasis espiritual. En el aire flotaban promesas de milagros, susurros de sanaciones. La gente empezó a levantar sus voces en un canto colectivo, un himno a la vida, la unidad y la fe. Él nos llama a caminar en confianza, ya que la oscuridad no prevalecerá, dijo Juanito, casi en un susurro pero lleno de certeza. Dios se manifestará, y verán su gloria. Que hoy inicie el cambio, tanto dentro de ustedes, como en este pueblo. Pero a medida que las palabras del niño llenaban el aire, la figura oscura se desvaneció en las sombras, dejando un eco de desafío colgando como un velo gris. Sus intenciones habían fracasado, pero la lucha parecía aún lejana, así, mientras la luz se establecía firmemente y las voces se unían en un clamor festivo, Juanito percibió que el verdadero desafío estaba en su apogeo, a solo un latido de distancia. ¿Qué vendría ahora en este encuentro divino tan esperado? ¿Sería suficiente el poder de la fe para deshacer la sombra que se había aferrado a ellos por tanto tiempo? La respuesta, como siempre, estaba en sus corazones. ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte? La pregunta flotaba en el aire, lista para ser desatendida. La plaza estalló en un clamor de júbilo, y cada voz se fundió en un solo grito de alabanza. La luz que rodeaba a Juanito parecía pulsar, como un latido divino que resonaba en cada corazón presente. A medida que la multitud se unía en oración, la atmósfera se hicieron más densa, cargada de promesas, y el aire olía a esperanza fresca, como después de la lluvia. «Hoy es un día de milagros», exclamó Juanito, su inocente rostro desbordando una sabiduría que pocos podían comprender. Las luces en sus ojos eran el reflejo de una gloria que trascendía su corta edad. La gente comenzó a levantar las manos hacia el cielo, un gesto de entrega y de rendición. Algunos se dejaron caer de rodillas, sintiendo que la presencia de Dios invadía cada rincón de su ser. «Señor, manifiéstalo en mí», gritó un anciano, y su voz se mezcló con la de muchos otros que clamaban por un toque divino. Juanito los observó con un amor infinito, sintiendo cada carga que se levantaba a través de sus súplicas. Era como si él, un pequeño niño, fuera el puente entre lo celestial y lo terrenal. En un instante, Juanito cerró los ojos y levantó sus brazos. Una corriente de energía recorría la plaza. La gente sintió un escalofrío, como si una brisa suave pero poderosa pasara entre ellos. «El cielo está abierto», dijo en un susurro, «Dios está esperando que respondan». Justo cuando esas palabras atravesaban el aire, el cielo pareció abrirse, y una pequeña nube de luz se posó sobre la cabeza de Juanito. Aquel rayo dorado iluminó sus facciones con un esplendor que hizo que muchos cubrieran sus ojos para no deslumbrarse. Entonces, como si hablara en otra dimensión, Juanito comenzó a pronunciar palabras en un lenguaje desconocido. Era un canto celestial, un himno que llenaba los corazones de aquellos que lo escuchaban. «Miren», exclamó el padre Ramón, su voz temblaba de emoción. «Está hablando en lenguas. Es el Espíritu Santo». Todo se detuvo por un momento. La multitud quedó en asombro, y el murmullo se tornó en un profundo silencio, mientras cada alma presente se acercaba a ese momento sagrado. Las palabras de Juanito danzaban en el aire como si fueran notas musicales, y cada sílaba trazaba caminos de liberación. «Mi pueblo, el amor de Dios está aquí. La gloria de Él se revela entre ustedes. Muchos serán restaurados, sus corazones sanados y sus lágrimas serán convertidas en alegría». Uno a uno, los corazones empezaron a abrirse a lo que Dios estaba haciendo. Una mujer alzó su voz, «Necesito sanación», y pronto se unieron otros, clamando desde lo más profundo de su ser. Juanito, sintiendo la necesidad, continuó su canto, y esta vez, su voz se levantó aún más, resonando con poder y autoridad. Las cadenas de la duda y el miedo comenzaron a quebrarse, y el ambiente se llenó de una alegría indescriptible. Aquel día, la plaza no solo estaba llena de personas, estaba repleta de vidas que anhelaban un contacto divino, una conexión que llenara los vacíos de sus corazones, pero aún había un aire de expectación en la plaza.
La sombra del hombre que había desafiado a Juanito seguía presente, acechando desde atrás, observando cada movimiento. Aunque la luz había tomado un lugar central, el eco de sus palabras retumbaba en el alma de algunos, recordándoles las viejas dudas que llevaban en su ser. Dios está obrando, dijo Juanito con una firmeza que atrajo la atención de todos. ¿Qué haréis mientras la sombra se acerca? ¿Creeréis o permaneceréis en la oscuridad? La pregunta flotó en el aire, y el murmullante eco de las respuestas resonó inquietantemente en los corazones de la multitud. La luz y la sombra estaban en un tira y afloja, cada uno esperando que su verdad prevaleciera. ¿Qué final aguardaba a esas almas en busca de salvación? ¿Quién se elevaría por encima de la duda, creyendo en el poder de ese encuentro sobrenatural? La respuesta se acercaba, y nadie sabía lo que estaba a punto de suceder en ese instante divino. El silencio se hizo palpable en la plaza, como si el mismo aire esperara la respuesta de aquellos reunidos. Las miradas se entrelazaron, y en cada rostro se reflejaba una mezcla de esperanza y temor. Juanito, con la luz aún brillando sobre su pequeño cuerpo, se convirtió en el faro que guiaba a todos hacia una decisión crucial. Hoy es el día de la elección, proclamó, su voz resonando con una autoridad que parecía desbordar su corta edad. La luz y la sombra se encuentran aquí. ¿Quién quiere levantarse y seguir el camino de la luz? Un murmullo comenzó a recorrer la congregación, cada voz buscando identificar su propia respuesta dentro de sí. Algunos se sintieron empoderados y levantaron sus manos de inmediato, mientras otros permanecieron dudosos, atados por la inseguridad. En ese momento, una mujer, con lágrimas recorriendo sus mejillas, recibió la brisa suave que había sentido antes y con fervor gritó, «Yo quiero. Yo elijo la luz». Su grito fue la chispa que encendió una cadena de declaraciones. Poco a poco, varios comenzaron a unirse, levantando sus voces en un clamor de entrega. «Yo también. Yo quiero el amor de Dios en mi vida». Una a una, las manos se alzaban, y el cielo respondía con un estallido de gozo. Juanito sonrió, sintiendo la adoración que reverberaba a su alrededor. La luz que lo envolvía se intensificó, iluminando la plaza en un resplandor dorado, y de repente, cayó un silencio abrumador. La nube de luz que había descendido parecía vibrar, mientras la presencia de Dios se hacía tangible en cada rincón. De pronto, el hombre que había estado observando desde la sombra dio un paso adelante, su rostro decidido pero temeroso. ¿Qué sabes, niño? ¿Qué puedes ofrecerme tú que no haya escuchado ya? Su voz era un desafío, pero al mismo tiempo, había un halo de curiosidad. Juanito, sin titubear, lo miró con ojos llenos de compasión. No se trata de un conocimiento, sino de un encuentro, de una transformación. Dios te ama tal y como eres. Él te espera, anhelando sanar cada herida que llevas en tu corazón. ¿Y qué hay de mis luchas?, replicó el hombre, el dolor y la incredulidad luchando en su interior. ¿Puede realmente el amor de Dios cambiar mi vida? Aquel niño de 4 años sostuvo la mirada del hombre, como si mirara más allá de su exterior, a cada batalla interna que había librado. Dios ve tu lucha. Él te ofrece paz en medio de la tormenta. Hoy es el día en que puedes soltar toda carga, si lo permites. Con esas palabras, una oleada de amor lo envolvió, llena de perdón y esperanza. El anciano que había clamado por sanación se acercó, apoyándose en su bastón, y dijo con voz firme, «Siéntelo en mí, mi corazón está abierto. Dame lo que traes, pequeño. Ya no quiero vivir en la sombra». La multitud comenzó a aplaudir, algunos incluso danzaron de alegría, mientras un fervor colectivo tomaba lugar. Juanito levantó sus brazos una vez más, su voz resonante llenó el espacio, «El poder de Dios está entre nosotros. Ya no hay lugar para la duda. El amor siempre triunfa». La multitud respondió en un solo alarido, una declaración del poder que tenían al elegir la luz. Pero mientras la plaza se llenaba de júbilo, la sombra del hombre quedó como un eco persistente. Una lucha interna se gestaba en su corazón, una batalla contra la luz que iluminaba a sus alrededores. «¿Qué harás ahora?», murmuró Juanito, sintiendo el peso del dilema en el aire. La pregunta colgaba, rodeada de esperanza y tensión.
Esa decisión no solo podría cambiar la vida de aquel hombre, sino que también definiría el destino de la plaza. Con cada segundo que pasaba, el clamor de la multitud crecía, llenando los corazones de fe renovada. Pero la sombra acechaba, esperando el momento justo para manifestarse. ¿Qué camino tomaría el hombre frente a Juanito? ¿Se dejaría alcanzar por la luz, o se perdería en la penumbra de sus dudas? La respuesta aún permanecía flotante, como un susurro lleno de promesas y decisiones por venir. El aire vibraba con una mezcla de emoción y expectación. La multitud, un mismo cuerpo palpitante, respiraba al unísono, y los ojos se centraban en el hombre que había dado un paso hacia la luz. Sus labios temblaron, y la lucha interna era visible, como una tormenta en el horizonte. Juanito, con su tierno corazón rebosante de amor divino, comprendía la magnitud del momento. Solo tienes que abrir tu corazón, le dijo con dulzura. Dios no espera perfección, te busca tal cual eres. Ven, deja que su amor te transforme. El hombre parecía atrapado entre dos mundos. Las imágenes de su vida aparecían en su mente, las decisiones equivocadas, los errores que lo habían hecho sentirse un extranjero incluso entre los suyos. Pero, a través del murmullo de la multitud, comenzó a sentir una calidez creciendo dentro de su pecho, como si la compasión misma estuviera derramándose sobre él. Una lágrima se deslizó por su mejilla, y en ese instante, la sombra que le atormentaba parecía desvanecerse. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Juanito, consciente de la batalla en el interior del hombre. Es el amor que te llama, el abrazo de Dios. Él quiere ser tu refugio. Las voces de aliento se alzaron en la plaza, cada uno ofreciendo su fe, su fuerza. Tú puedes. No temas. Su luz es la respuesta. Resonaban los gritos esperanzados de aquellos que una vez estuvieron en la misma encrucijada. El anciano, que había clamado por sanación, se acercó más, ofreciendo su mano como un puente hacia el nuevo destino. Ven, hermano, no estás solo. La comunidad te abraza. Deja que el amor te renueve, como a mí me ha renovado. Mientras la congregación seguía animando al hombre, Juanito cerró los ojos por un momento y sintió como una corriente de energía divina lo rodeaba. Era un zumbido en el aire, una sinfonía de alabanza que se elevaba hasta el cielo. Dios está aquí, el Espíritu Santo está moviéndose entre nosotros, murmuró, casi para sí mismo. De repente, la plaza tembló con el sonido de lenguas. Una manifestación de adoración que brotó de la espontaneidad del momento. La gente comenzó a hablar en lenguas desconocidas, dejando salir el fervor que llevaban dentro. Era como si los cielos se abrieran, y la luz dorada iluminara cada rincón de la plaza. Los corazones se unieron en un canto celestial, un himno que resonaba con la promesa de transformación. En ese caos de adoración, Juanito volvió su atención al hombre que aún vacilaba. El amor de Dios te llama. Hoy es tu día. Atrévete a dar el paso, gritó con entusiasmo. Al escuchar a Juanito, el hombre sintió una oleada de coraje invadirlo. La sombra de la duda comenzó a desvanecerse, y alzó su mano temblorosa. Yo quiero sentir esa luz. Quiero dejar ir mi carga. La plaza se llenó de júbilo. La comunidad estalló en gritos y lágrimas de felicidad. La decisión del hombre resonó en cada corazón presente. Pero del mismo modo, había una tensión palpable en el aire, como si un nuevo capítulo estuviera por escribirse. Es un nuevo comienzo. Exclamó Juanito con la fuerza de 1000 voces, pero mientras la multitud celebraba, el secreto de la sombra observaba desde la distancia, calculando su próximo movimiento. ¿Aceptaría el hombre el amor transformador de Dios? Todo dependía de su siguiente aliento. Pronto la luz triunfará de una vez por todas. Pensó Juanito, mirando con determinación al hombre que enfrentaba su verdad. La historia aún estaba lejos de completar su ciclo, y el desenlace suspendido despertaba una curiosidad inquietante entre todos los presentes. ¿Qué intervención divina sucedería a continuación? La luz dorada brillaba intensamente alrededor de Juanito mientras la plaza vibraba con la emoción de un pueblo que no solo estaba siendo testigo de un milagro, sino que se preparaba para una transformación profunda. El hombre de la sombra, quien había desafiado la esencia misma de lo que el niño representaba, estaba ahora al borde de una decisión monumental que no solo afectaría su vida,
sino que resonaría en cada corazón presente. Hoy es el día de liberación, gritó Juanito, y sus palabras azotaron el aire como un eco celestial. El amor de Dios está aquí para cada uno de ustedes. No importa cuán pesadas sean sus cargas, Él las llevará. Todo lo que deben hacer es abrir su corazón y dejar que su luz brille. El hombre que había vacilado entre la luz y la sombra sintió una oleada de poder fluir dentro de él. Las palabras de Juanito empezaron a calar hondo. A su alrededor, los miembros de la comunidad levantaban sus voces, clamando por esperanza y fe renovada. «Puedes hacerlo». Resonaban las súplicas, llenas de amor y apoyo incondicional. «Deja que la luz te envuelva». Instantáneamente, el anciano que había sido sanado se acercó más. «Te entiendo, hermano. Yo también estuve perdido. Pero aquí, en medio de esta comunidad, encontré la verdad. Aquí hay amor, aquí hay luz. No temas dar el paso». Fue como si, ante el poderoso llamado de la comunidad, una chispa de fe comenzara a encenderse en el corazón del hombre. Con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Yo elijo la luz. Quiero ser renovado». El clamor de júbilo estalló en la plaza. La comunidad lo recibió con abrazos, cada uno empujando las murallas de duda con la fuerza de su amor. Juanito sonrió, sintiendo que cada una de sus palabras había encontrado un hogar. Hoy celebramos un nuevo comienzo. Hoy el amor ha triunfado. Con su voz dulce y firme, continuó, Dios tiene grandes planes para ti. No hay lugar para el miedo en el reino de Dios. No más sombras, solo luz. A medida que la multitud se unía en oración, un silencio profundo envolvió la plaza. Un murmullo de alegría y alabanza llenó el aire mientras ante los ojos de todos, una transformación comenzaba a suceder. La presencia de Dios se hizo palpable, como aire fresco que renovaba cada alma. Juanito extendió sus manos, y mientras las palabras fluyeron de su pequeño corazón, el cielo pareció abrirse. Todo lo que he dicho está aquí, y cada uno de ustedes lo recibirá. Esta comunidad es un hogar para los valientes, un refugio para aquellos que buscan más allá de lo que sus ojos pueden ver. El hombre que había sido reticente se sintió casi levantado por la fuerza del amor comunitario. «Yo quiero ser parte de esto», murmuró, y las lágrimas de conversión comenzaron a brotar. La multitud se unió en un canto que parecía tocar el cielo, un canto de esperanza, amor y renovación. Mientras el sol comenzaba a caer, se desató un sentido de conclusión. Todos los presentes sabían que un nuevo capítulo estaba escribiéndose en su historia. Todos, desde Juanito hasta el anciano sanado, se convirtieron en testigos de cómo la fe, incluso la más pequeña, puede mover montañas. El padre Ramón, satisfecho por la respuesta de su comunidad, observó cómo cada rostro resplandecía con gratitud. «La luz ha vencido a la sombra», proclamó con firmeza. «Hoy, hemos sido fortalecidos en la unión, y nuestra historia de fe se compartirá más allá de estas montañas». Las campanas del pueblo sonaron alegremente, anunciando un nuevo amanecer. En ese momento, todos sintieron que eran parte de algo muy grande, un movimiento de amor que desbordaría las fronteras, tocaría vidas y crearía un legado de fe. Así, la plaza se llenó de risas, abrazos y lágrimas de alegría. Todos sentían que las cadenas de la duda se habían roto, y la comunidad, una vez fragmentada, ahora brillaba en unidad en el amor de Dios. Juanito, el niño que una vez había hablado en lenguas celestiales, se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a todos que, a través de la fe, lo imposible se hace posible. Este es el momento, querido lector. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que impactarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones escuchen esta poderosa historia. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final transformador. Compartilo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y luz.